curso de Educación para a Saúde, onde estivemos co módulo de alimentación e hoxe estamos co de saúde sexual e, bueno, normalmente facemos unha edición do curso ano, pero nesta ocasión tivemos que facer un antes do que contábamos porque houve bastante demanda por parte dos centros, o cal quere decir que sigue sendo moi necesario traballar todavía estas temáticas. Madre mía, tuvisteis ahí un momento de pérdida. Claro. Sí, y tiene una duración. ¿Cuánto tiempo dura más o menos? O sea, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que comprar un diafragma? Sí, creo que... Bueno, decidí hacer este curso porque creo que es importante tanto en la parte de sexualidad, de drogas y la alimentación, pues dar una información básica que normalmente a estas edades pues no se tiene o no se da y bueno, es importante y además me gusta interactuar con los niños y como estoy estudiando nutrición humana y dietética, pues creo que está bastante claro. Bueno, pues yo me apunté a este curso porque me gustan mucho los niños, me apetecía hacer alguna actividad con ellos y además como estoy estudiando nutrición también me parece una forma de darnos un poco a conocer porque estamos un poco ahí como a la sombra de otros profesionales de ese campo y porque me parece que también es algo básico que los niños tienen que saber y que es necesario que aprendan y que conozcan.